Buenas noches, bienvenidos a estos nuevos seminarios de patrimonio del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida para nuestros socios mecenas, a los que aprovecho nuevamente para agradecerles su colaboración con nuestro patrimonio. Hoy la charla la va a dar, creo que una persona que es conocida por todos nosotros, porque es un técnico de la casa, por Bruno Franco Moreno, que creo que no necesita presentación, pero bueno, yo creo que voy a hacer una pequeña introducción para contextualizar un poco la charla y su carrera, digamos, científica. Bruno es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Nacional a Distancia, es doctor también por la UNED en la especialidad de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas del año 2009, con un trabajo donde se aborda la evolución del territorio de Mérida en el tránsito de la antigüedad tardía hacia la Alta Edad Media, es decir, los siglos VII al siglo X. Inició su carrera profesional dentro de este ámbito científico en el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida en el año 2001. Ha participado en congresos, seminarios y reuniones científicas, tanto dentro como fuera de nuestra frontera. Tiene publicado 4 libros, más de 30 artículos en revistas especializadas y en actas en congresos, y colabora en el proyecto de investigación I+D+I en el ámbito regional, nacional e internacional. En la actualidad está adscrito al grupo de investigación del Instituto de Arqueología de Mérida, de la Dirección General de Ciencias, Tecnologías e Innovación de la Junta de Extremadura, que se identifica con la línea de investigación Arqueología de los Espacios Políticos. La charla que nos va a dar hoy va a ser la cura de Mérida, de Marida, la Mérida islámica, poblamiento y territorio de una provincia en época omeya en la frontera de Al-Ándalus. Esta charla viene también motivada por la presentación de un libro dentro de la serie Taicina que edita el Consorcio de la Ciudad Monumental con el Instituto de Arqueología. Como digo, es el número 11 de esa serie Taicina y la charla va a versar sobre ese libro que ha publicado. Nos hubiera gustado, como se merecía realmente, porque eso, publicar un libro requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas horas. Entonces nos hubiera gustado presentarlo de manera presencial, pero bueno, las circunstancias han impedido hacerlo así. Yo le voy a ceder la palabra a Bruno. Antes de cederla, todas las preguntas, todas las dudas, a ser posible, irlas comentando a través del chat para que al final, pues bueno, Isidoro se las trasladará a Bruno y Bruno os intentará contestarla. Paso la palabra a Bruno y nuevamente agradecerte que estés ahí, ¿vale? Gracias. Bueno, pues, Feliz, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, para mí es un placer colaborar, como siempre, dentro de los seminarios de patrimonio de la casa. Los mecenas me conocen de más, estuve llevando con ellos el programa. Y bueno, efectivamente, ya lo has presentado tú. La idea, bueno, era presentar la publicación de Data Taicina, en este caso el número 11. Yo quisiera desde aquí pues, mostrar mi agradecimiento tanto a Sebastián Celestino como a Pedro Mateo, como directores de la serie de Liam, y a Félix del consorcio por haberme dado esta oportunidad de publicar un libro que trata pues, la presencia islámica aquí en la ciudad. Y esto lo digo sobre todo porque, bueno, esta presencia islámica, bueno, evidentemente en los últimos años ya es más conocido del común, pero evidentemente no tiene el mismo trato que los anteriores periodos, ¿no? Entonces es una oportunidad magnífica que se me ofreció. De hecho, es el primer Taicina que habla de esta presencia musulmana, que en este caso van a ser los 300 años de dominio de la dinastía omeya. Y bueno, también agradecer a los patrocinadores que han copatrocinado la publicación, en este caso pues AGF y SH Heritage y bueno, a los compañeros que lo dirigen, ¿no? A estas dos empresas. Y también un especial agradecimiento a Tomás Cordero por ese prólogo que hizo del texto y pues toda la planimetría del territorio que realizó con mis indicaciones. Y también, sin lugar a dudas, a todos los compañeros de la casa y al Departamento de Documentación por facilitarme pues, buena parte de las fotografías que están impresas en el texto. Antes de empezar a desarrollar el seminario, sí me gustaría contextualizar
esta presencia islámica. Sí decir que, bueno, el origen evidentemente va a estar a principios del siglo VII con la enseñanza del profeta Mahoma. En Medio Oriente se va a extender como una pólvora por todo el Mediterráneo y Oriente Medio en menos de 75 años. Y esto es lo que tiene, pues, una nueva fe, ¿no? También hay que tener en cuenta que los grandes imperios del momento, que era el imperio persa y el bizantino, pues estaban en horas bajas. Bueno, pues fue una oportunidad magnífica para expandirse, como digo, rápidamente. Esto hay que tener muy en cuenta la doctrina de Mahoma y los pilares del Islam, como podéis ver en pantalla, y con los 4 primeros califas ortodoxos, que son los que se encargaron en buena medida de controlar todo lo que era la zona de la península arábiga, todo lo que era el imperio persa, que lo tenéis ahí en rojo, y la zona de lo que sería actual Egipto. Posteriormente, bueno, hay una serie de luchas internas dentro de lo que sería el califato. A partir de mediados del siglo VII, pues será la dinastía omeya la que se encargue de extender toda esta nueva religión y esta nueva sociedad que va a llegar casi hasta el mediodía francés y casi al este de China y a la zona del Indo, en la actual India. Sí tener en cuenta en esta presentación que lo que voy a hacer es darle importancia de la presencia islámica aquí en la ciudad a aquellos hechos que son más relevantes y que desde mi punto de vista son únicos, no solamente en Mérida, sino también en el territorio. Ya lo iremos desgranando, pues, por ejemplo, los cargos administrativos, nombramiento de jueces, que es muy significativo, que todos van a ser bereberes, por ejemplo, y bueno, y a nivel también arquitectónico, pues una serie de edificios muy, muy característicos. Sí decir que, bueno, como he comentado, la muerte del profeta Mohammed en lo que es la civilización islámica se va a expandir rápidamente a menos de 75 años. Ello fue posible gracias a la capacidad organizativa de este nuevo poder que, bueno, contó con una serie de elementos unificadores como era la lengua árabe, la implantación de un nuevo sistema monetario, en este caso toma la influencia tanto del persa como del bizantino, y evidentemente de la religión en torno al Corán. Aquí tenemos un plano bastante explicativo de esa primera expansión. Si lo vemos aquí a la derecha, saliendo de lo que es el actual Egipto. Esta expansión primera se va a hacer rápidamente, sin apenas contratiempos, pero la segunda, todo lo que sería el actual Magreb, el Masriq y el Magreb, hasta llegar al estrecho de Gibraltar, pues va a costar bastante. ¿Por qué? Porque las tribus bereberes, que son los pobladores del norte de África, desde milenios, pues evidentemente se van a enfrentar a este nuevo dominio que procede de la arena del desierto arábigo. Una vez se sometan a estas tribus bereberes, van a ser ellas el caballo de batalla de la conquista de la península ibérica. La península ibérica, que es únicamente podríamos decir, en 3-4 años, se va a expandir por toda la península. Incluso pocos años después llegarán hasta el mediodía francés. Aquí se ve perfectamente esa llegada a Mérida desde Sevilla, ya con Musa Ben Nusayr. Estamos hablando 2 años después de la llegada de Tarik, que fue el primer liberto que llegó a la península, que derrotó al rey Don Rodrigo. En nuestro caso, concretamente, será Musa Ben Nusayr, que es gobernador del norte de África, concretamente de Ifriquilla, la actual Túnez, el que tomará la ciudad de Mérida después de un largo asedio de 6 meses y posteriormente pues tomará las ciudades más importantes del extinto reino visigodo. ¿Qué pasa cuando llega aquí a la ciudad de Mérida? Bueno, pues la ciudad de Mérida evidentemente ya tenía habido de esta presencia árabe en el extinto reino visigodo, como estamos hablando. Ya se había sido derrotado en Guadalete, se habían tomado la ciudad de Córdoba, Toledo, y entonces estaba presto a su defensa, ¿no? Se había organizado el poder tanto religioso como político y había organizado una defensa intramuros para bueno, pues aguantar lo que se le venía encima, vaya. Aquí tenemos un plano de aquellas ciudades y regiones que pactan, unas, evidentemente, con el asedio de por medio, y otras antes de que llegara
evidentemente, todo el choque bélico, pues llegaron a un acuerdo con los dirigentes musulmanes y entregaban la ciudad. En el caso de Mérida, pues sí está bien conocido por la fuente historiográfica en el que se entrega la ciudad después de ese asedio, y las riquezas de la iglesia y las propiedades de los que hubieran fallecido en este enfrentamiento va a ser para Musa Ben Nusayr. Evidentemente tendría que pagar la soldada y también los bienes de los que habían huido. Bueno, ese clima de cordialidad e independencia de que gozamos la comunidad cristiana y hebrea se mantuvo durante este primer momento. Se pagaba una cuantía, lo que es la yiza, y bueno, no hay ningún enfrentamiento que venga a recoger la fuente historiográfica, ni tampoco el registro arqueológico nos viene a decir que hubiera un asedio pues, importante en la ciudad de Mérida. Aquí hay un texto de Pedro Chalmeta, un arabista conocido. Bueno, lo podéis leer tranquilamente en casa y bueno, pues la situación que se encontraron aquí las tropas musulmanas encabezadas por Musa en una sociedad pues ya la verdad que un tanto decrépita. Las ciudades pues no funcionaban evidentemente como lo hacían una centuria atrás, y evidentemente la comunidad judía también pues recibió con los brazos abiertos a este nuevo pueblo, ¿no? Sí, es decir, que durante los primeros 35 o 40 años de esta presencia islámica tenemos muy poca noticia aquí en Mérida de lo que sucede en la ciudad. Parece ser que, bueno, había cierta normalidad. Sí, lo tendremos a partir de mediados de esa centuria, con los enfrentamientos que va a haber con el gobernador de Yusuf al-Firi, que residía en Córdoba, y con la llegada de Abderramán I, ¿no? Que es este nieto del califa Hisham, que va a llegar a la península ibérica, se va a enfrentar a él, y entonces, bueno, el otro partidario va a buscar aquí seguidores para enfrentarse a Abderramán. A partir del 756, cuando ya Abderramán sea el señor de Al-Ándalus y instale el Emirato independiente para no depender en este caso ya no sería Damasco, porque ya Damasco desapareció como uno del califato, sino que va a estar con la nueva dinastía abasí en la zona más oriental del imperio árabe. Y es el que va a empezar con una serie de cambios de carácter administrativo importantes que van a afectar sobremanera a las divisiones territoriales. Ya se va a romper con esas divisiones jurídicas administrativas que existían anteriormente, tanto en época romana como con el reino visigodo, y se va a implantar una serie de fronteras para enfrentarse al reino cristiano, en este caso, evidentemente, el reino Astur. Concretamente, Mérida pues, va a ser beneficiada, pues va a ser nombrada capital de la frontera inferior o de la marca inferior, ¿no? Darman primero hay que tenerle en cuenta pues, una serie de normas y una serie de implantaciones de derechos, concretamente pues, acuerdos con las comunidades minoritarias, en este caso la judía, la cristiana, etcétera, y la implantación de un nuevo orden con el nombramiento de gobernadores y también con el nombramiento de cadíes y de jueces. No obstante, sí decir que a los pocos años de su gobierno, en la zona de Mérida y toda la cuenca media entre el Guadiana y el Tajo, se van a levantar una serie de revueltas que serán encabezadas por los bereberes. No olvidemos que los bereberes fueron las fuerzas de choque que se expandió por toda la península ibérica, y concretamente lo que sería el territorio de la Márida islámica va a ser mayoría. Tenemos una imagen de Gabriel Mencía de un cuadro decimonónico representado al emir Abderramán I entrando en Mérida. Bueno, como estamos centrados en Mérida, vamos a empezar a hablar un poquito del desarrollo urbano y luego nos centraremos en el territorio. Bueno, es conocido que hay tres fases bien definidas durante el dominio omeya del Andalus. Para buena parte del siglo VIII, el urbanismo de la ciudad va a permanecer casi inalterable. A partir del siglo IX, pues la ciudad sí va a sufrir una serie de transformaciones, bueno, pues con una serie de construcción de edificios de gran porte, bien estudiado en su día por Miguel Alba, y también defensivos con la Alcazaba, que ya la explicaremos más detenidamente,
Y luego, sí es verdad que Mérida, en la segunda mitad del siglo IX, sí entrará en decadencia por una serie de circunstancias que explicaremos en el desarrollo de la charla. A partir de la instauración del califato, la Medina vuelve a recuperar su antigua extensión dentro de lo que sería el perímetro amurallado, en una etapa de paz, de tranquilidad, de prosperidad económica, donde Mérida sí es verdad que va a ceder parte de esa administración a favor de Badajoz, ya explicaremos a continuación. Y bueno, en esta época es cuando está muy bien recogido en la historiografía lo que sería la Cora. Cora no es otra cosa que provincia, para entendernos, una de las provincias más extensas de Al-Ándalus, y que va a permanecer en funcionamiento hasta la caída de este califato. Sí, es verdad que luego después, cuando caiga el califato y aparezcan las taifas, ya Mérida tendrá un declive progresivo en favor de Badajoz. Evidentemente casi no aparece en la fuente historiográfica. Y bueno, no solamente con la época taifa, sino también con la etapa de dominio del imperio norteafricano, sabemos, con almorávides, con almohades. Pues Mérida no deja de ser pues, una medina de segunda categoría hasta su conquista definitiva en el año 1230. La medina, o la ciudad que van a encontrar los musulmanes, ahí podemos ver dentro lo que sería el pomerio, el recinto amurallado, se ve totalmente limpio. Evidentemente los emeritenses se prestaron a la defensa. Este espacio, que posteriormente bueno, pues, será colmatado durante todo ese siglo VIII, es el que se va a utilizar para construir una serie de edificios muy característicos que veremos a continuación, antes de la construcción de la Alcazaba. No obstante, sí os tengo que decir que el centro de poder, a partir de la instauración o de la construcción de este recinto defensivo, va a ser la Alcazaba para el control del puente romano. Es una tipología que se denomina ciudad puente, al igual que Córdoba, al igual que Toledo, y que resultaría muy dinámico durante todo este periodo omeya. Como he dicho, Miguel, que ha estudiado en profundidad estos edificios tan característicos, que bueno, tienen similitudes con los edificios ramirienses que hay en Asturias, o con Santa María de Merque, esta basílica también conservada que tenemos en Toledo, tanto por planta como con el sistema constructivo. Resulta significativo reseñarlo porque apenas tenemos ejemplos en el resto de Al-Ándalus. Y son edificios, evidentemente, pues, de representación, de carácter administrativo. Parece ser que se construyeron en la zona abandonada, esa zona abandonada que hemos expuesto anteriormente, libre de construcciones para construir estos edificios, que digo, representativos, y también en la zona de los foros. Quizá el ejemplo mejor conservado por los restos son las cimentaciones que hay justamente enfrente del podio del templo de Diana. Ahí se aprecia perfectamente este edificio de planta basilical, con una planta central y cuatro laterales, que parece ser que tiene una relación con el templo, ¿no? El templo, evidentemente, se abandona en el siglo final del IV, principio del V. Tendría una funcionalidad que no lo sabemos en época del reino visigodo, y también en época emiral, en este primer periodo, finales del VIII, principio del IX, tendrían una relación también con el poder, con estos edificios de carácter administrativo que estamos hablando. Sí deciros que estos edificios, bueno, pues tendrán una vida relativamente corta. Miguel, que lo ha estudiado, como digo, parece ser que se construye en la última década del siglo VIII, bajo el mandato del emir Hisham, perviven durante Haakon I y llegan hasta el Emirato de Abderramán II, cuando se construye la Alcazaba, que parece ser que en buena medida van a ser amortizados. Otros ejemplos magníficos de estos edificios, bueno, evidentemente si vamos a Morería no lo vamos a ver enalzado, pero sí las cimentaciones y los restos son otros que hay documentados en la zona arqueológica de Morería, en el área arqueológica de Morería, concretamente 4 edificios y otros 5 menores. Tienen más o menos el mismo patrón, con una planta basilical, la central más amplia que las laterales,
con una serie de contrafuertes que, como digo, nos remiten a esos edificios ramirienses del siglo IX. Y claro, esto hasta cierto punto es lógico, porque las influencias tanto comerciales como culturales, etcétera, pues están a la orden del día. Hay que tener en cuenta que aunque existen unas fronteras, estas fronteras van a ser permeables, ¿eh? Entonces las influencias van a ser mutuas. Bueno, estos son edificios, evidentemente, del poder, ¿no? Sí centrarnos ahora en lo que sería el edificio del común de la población, donde viviría pues, las distintas comunidades que habitan la ciudad, ya fueran pues, los árabes de raza, que evidentemente era una minoría total, la comunidad cristiana, que todavía era importante durante el siglo VIII, el principio del siglo IX, la comunidad bereber, la explicaremos más detenidamente, y también lo que sería la comunidad judía, ¿no? Hay que decir que en este primer siglo octavo, bueno, pues se van a utilizar o se van a pervivir las edificaciones romano-visigodas. Sí tendremos ya un cambio perceptible en el siglo IX. Suelen ser espacios domésticos de una o dos habitaciones. Aquí tenemos un ejemplo excavado, una de nuestras compañeras, que es un edificio de dos habitaciones. En este caso, pues contiene o tiene un patio que da a otra dependencia donde estaría la cocina y se documenta el talón en la esquina, etcétera. Pero no todas las edificaciones eran así. En época del Emirato, estamos hablando al final, cuando Mérida cae en desgracia, la ciudad se va a reducir casi un tercio de su antiguo perímetro amurallado y buena parte del espacio doméstico van a ser abandonados. A partir del califato se van a levantar nuevas edificaciones, en algunos casos pues, van a desdibujar ya el antiguo trazado urbano y viario de la ciudad, y son viviendas también de una, dos habitaciones que suelen dar a la calle principal, o en este caso a Darbe, calle sin salida. Ahí tenemos un ejemplo de la calle Oviedo, otros ejemplos, por ejemplo, el que tenía a la derecha en Morería. En este caso, pues son edificios de una sola habitación, donde se encuentran los hogares, también de bancos corridos, y lo que llama la atención es que en la mayoría de ellos se encuentran silos para depositar el grano, etcétera. Bueno, sin lugar a dudas, el edificio más representativo, porque es conocido Mérida, fuera de estas fronteras, por esa dominación islámica, es sin lugar a dudas la Alcazaba, de todos conocido. Es una fortaleza residencial de frontera que, bueno, viene por la definición que pudo fraguarse entre Carts, que es paralelo a Hinks, que es fortificación, Alcázar o Castillo. En todo caso, sería para la ubicación del gobernador de la frontera inferior, en este caso no solamente de Mérida, sino también de todo lo que sería este límite fronterizo con los reinos cristianos. Bueno, pues como explico aquí, la numerosa ruina romana y visigoda pues, que encontraron aquí los alarifes, le vino de perlas para construir esta edificación bajo el mandato de Ramón II en los 835, 220 de la Égira. Y como viene el dibujo y especifico aquí en la traducción del texto, es una de las inscripciones mejor conservadas en este escúfico arcaico y especifica de manera certera que fue construida en el nombre de Alá, evidentemente, con, bueno, pues esta es la capa que lleva de Clemente, el Misericordioso, bendición de Alá, etcétera, y mandó construir esta fortaleza para servirse de ella a los obedientes del emir. ¿Por qué? Porque Mérida es una ciudad, o una medina, para entendernos en árabe, muy levantisca. Desde finales del siglo VIII son enfrentamientos casi continuos, diarios, con el poder central. Y también con otras minorías que viven en la ciudad, concretamente contra los bereberes. Esto es continuo bajo el mandato de Jaque I y con el inicio del mandato de Abderramán II. Evidentemente, la Cancillería cordobesa esto no podía aguantarlo, es un coste excesivo, y a partir del 835 pues, decide construir esta fortaleza. Sí, comentaros que la idea que se ha tenido hasta relativamente hace poco tiempo es que la fortaleza o la alcazaba era de origen romano o visigodo. Ahí tenéis este grabado de principios del siglo XIX que pone fortaleza romana de Mérida sobre el río Ana.
y ahí veis el arco de herradura y cómo está construido, etcétera. Sí, evidentemente, pues se tenía esa idea mitológica evidentemente, de los restos de época romana y visigoda, pero después de haber documentado en la historiografía, en el registro arqueológico, pues sabemos exactamente que fue construida en ese periodo. Como he dicho, es Abderramán II, hijo de Al-Hakam, el anterior emir, por medio de su Amil. Amil es el gobernador de toda esta frontera inferior, Abdallah, hijo de Kulay Ben Talaba. Sí, me quiero parar un momentín en este personaje porque es uno de los mejores generales que tiene Abderramán II, es el que expulsó a los vikingos de Sevilla, es el que va a pacificar esta zona de frontera, el que también va a ser destinado en Toledo y en Zaragoza, que son también capitales de frontera, tanto de la frontera media como de la superior, y posteriormente vuelve a Mérida. También un dato significativo es que se recoge el nombre de su maula y Sahib al-Munián, que no deja de ser el constructor, el maestro de obras, el arquitecto, para entendernos. Maula es un liberto al servicio de la dinastía omeya. Viene el nombre, Haika ben Muqabis. Hace referencia a una persona que no es de aquí de la península ibérica, no es de Al-Ándalus, y que parece ser que procede de Oriente. Y se recoge, evidentemente, también la fecha de su inauguración, que es el 220, concretamente la luna del posterior David, bueno, en el año 835 después de Cristo, en la traducción de Carmen Barceló. Sí deciros que esta es una primera inscripción que todo el que pase por la Alcazaba la puede ver en la zona de acceso de su puerta principal, una vez atravesar el Alcazarete. Y hay otra inscripción que nos habla de otra obra posterior que parece ser que nos estaría diciendo la finalización de la Alcazaba, que esta tendría como 14 años con posterioridad y que se encuentra en la colección Monsalud de Almendralejo. Rápidamente deciros que la Alcazaba pues, es un cuadro casi perfecto, de 132 por 137, tiene casi 2 hectáreas de extensión, tiene una caída hacia el río, tiene una pendiente desde la zona alta hasta la zona sureste y, bueno, por la tipología constructiva reutiliza en buena medida todo el material romano visigodo, en este caso sobre todo el romano para construir los lienzos defensivos y el decorativo el decorativo que es visigodo para la zona más noble como pueden ser pues jambas, arcos, etcétera. Sí, este cuadro casi perfecto está rodeado por una serie de torres cuadrangulares que median entre 19 y 28 metros. Hay 4 en las esquinas y 4 o 5 en los lienzos que forman este cuadrado, ¿no? Bueno, pues sí deciros que se hizo con una premura, evidentemente, por la dificultad de enfrentamiento que había en la zona de frontera. Únicamente en 12-14 años se va a levantar este grandioso edificio y eso lo vamos a ver en sus arcos de herraduras, que tiene un peralte que equivale a la tercera parte del radio de su circunferencia. No llega a ser tan exacto como esos arcos de herradura tan magníficos que, por ejemplo, podemos ver en la mezquita de Córdoba o posteriormente en el califato se puede ver en la fortaleza de Gormaz, mismo en la puerta de acceso de la Alcazaba de Trujillo, ¿no? Sí, para comentaros que en la zona que da al río pues se va a asentar sobre el dique romano. Hay una serie de zarpas, hay en 5 niveles. Esto lo digo porque en la mezquita de Córdoba sucede exactamente igual en esa ampliación de Abderramán II. El arco de herradura he comentado, ese expolio bien documentado en los últimos años, en el que se reutilizan pues, todo tipo de piezas de época romana, como tenemos ahí una cupa, tenemos un ara, hay pulvini, en fin, hay una serie de elementos reutilizados que evidentemente estaban dispersos tanto por las áreas funerarias, también por el refuerzo de la muralla tardía, y nos da esa imagen que todos conocemos de ese edificio que sería espectacular en su día cuando estuviera en pie. Sí deciros que evidentemente este edificio va a sufrir una serie de reformas, concretamente, posteriormente ya, una vez caiga la dinastía Omeya, y en el siglo XII-XIII pues se van a levantar una serie de torres albarranas, que son estas torres que sobresalen
del perímetro primigenio. Si vemos ahí a la derecha, se adosan sobre estas torres cuadrangulares primigenias de la Alcazaba y también reutilizan material reutilizado. Vaya, aquí tenemos un Alquerque de A6, que es un juego muy común en época andalusí, lo tenemos uno de las Torres Albarranas en el intradós del arco. También se ha documentado el foso que rodeaba todo el perímetro de la fortaleza, excepto el que da al río, claro está, y así va a permanecer hasta la conquista leonesa a partir de 1230, en el que también se van a reforzar, incluso va a construir alguna torre albarrana nueva, ¿no? Como la de los Osos o la de la calle Ciñuelas. Hay que decir que, bueno, en el recinto defensivo de este reforzamiento que va a tener la ciudad bajo el dominio almohade, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XII, principio del XIII, pues también va a sufrir una serie de reformas esta torre albarrana que ha adquirido recientemente el ayuntamiento y que se ha puesto en valor y que, bueno, dentro de pocos meses podrán disfrutar todos los emeritenses y que sería de las pocas torres albarranas de doble vano que se conservan en toda la península ibérica. Pero sin lugar a dudas, el edificio más significativo y podríamos decir que único en toda la península ibérica, concretamente bajo el dominio andalusí, es su aljibe. El aljibe no es una cisterna, en este caso es un edificio tripartito que alberga la cisterna, un pequeño oratorio en su parte superior, que tendría un pequeño mihrab, ahí se ha conservado parte de la venera, y luego en la parte superior, pues una torre, evidentemente, para llamar a la oración, una torre de señales, deja de ser lo mismo, y que, bueno, pues casi que ha llegado hasta nuestros días en bastante buen estado. Sí deciros que las características que lo hacen único, pues tienen ese amplio vestíbulo de acceso con una bóveda de muy buena fábrica, con sillar en arco escarzano, como se puede ver ahí, rebajado, y posteriormente, bueno, pues las escalinatas de acceso, estos vestíbulos que van hacia el propio vaso de la cisterna y que tiene paralelos con la cisterna islámica de la ciudad yemení de Saná, ¿no? Son bóvedas adinteladas, que en un plano horizontal, como podemos ver ahí, en ménsula corrida, inclinada o a bisel. Tienen un tabique central que la separan, serían dos corredores, uno de acceso y otro de salida, perdón, que facilitarían la aguada a los ejércitos fijos y tirantes que pasarán por la fortaleza. Sí, un apartado que me interesa, bueno, que le he dado cierto interés, o me he centrado más en él, en el libro, en el nombramiento de gobernadores y jueces, la administración. Esto es un tema que estaba poco estudiado y que ya desde el primer momento, con esta nueva implantación de carácter administrativo que va a realizar Abderramán I, pues se van a empezar a nombrar una serie de gobernadores. El primero que está documentado es en el 768-776, como vemos, a los pocos años de llegar aquí a Abderramán I, y posteriormente el propio hijo de Abderramán I sería el gobernador de la ciudad, ¿no? En este caso Hisham, desde el 766 al 788. Sería únicamente 2 años, pero es significativo porque sucederá posteriormente con otros hijos de emires, ¿no? Como he dicho, uno de los gobernadores más importantes y, bueno, que le daría solera a este dominio de la ciudad y por lo menos yo creo que la importancia que le daban los omeyas a la ciudad de Mérida en ese primer momento, ¿no? Hasta que ya esto se puso de una manera que no se podía controlar y le dieron la espalda. Hemos hablado de Abdalá bin Kulay bin Talaba y luego también parece ser que estuvo de gobernador, según nos recoge uno de los jueces, el propio Muhammad, ¿no? Que es el que llegaría a un acuerdo posteriormente con Marwan Abderramán Ben Marwan al-Jiliki para fundar la ciudad de Badajoz. Sí os tengo que decir que buena parte de estos no gobernadores, pero sí los jueces, van a proceder del norte de Córdoba, de lo que sería la cuadra de Fasalbalut, el llano de las Bellotas, y que serían todos de procedencia bereber. Ya lo explicaremos más detenidamente. Bueno, esto lo podéis ver tranquilamente, sí está bien recogido, estos ulemas que hacen también la Rila, que es el viaje de peregrinación a la Meca y también de formación, también cadíes, muftíes, que son los jueces que hacen
no solamente la peregrinación, sino que enseñan una serie de conocimientos y le dan cohesión a esta gobernabilidad de la ciudad durante todo el siglo IX. Sí es verdad que tenemos menos documentación en la última parte del siglo IX y primera mitad del X, cuando precisamente se funda Badajoz y buena parte de esta importancia jurídica administrativa se va a trasladar río abajo, ¿no? Sí tenemos el nombramiento de otro cadí ya para fecha califal, concretamente en 950, que va a desempeñar su cargo aquí en Mérida y terminará en Córdoba. Esto sí me gusta reseñarlo porque hay otro gran cadí, otro gran juez, Sulaimán, también desempeñará el cargo aquí en Mérida, no sabemos los años, y posteriormente fue nombrado gran cadí de la Medina de Córdoba, que es la gran metrópoli, es la capital de Al-Ándalus. Pues a este señor le pasaría exactamente lo mismo. Desempeña su cargo aquí en Mérida hasta el 950 y posteriormente será nombrado gran cadí de Córdoba, lo cual muestra el interés de la administración omeya porque haya gente bien formada aquí en la ciudad. Como bien indica aquí, pues, bueno, dependía de ello la resolución de conflictos, la ejecución de las normas que regulaban las relaciones sociales y la práctica de determinados ritos religiosos, ¿no? No corresponde a época omeya, no está incluido en el libro, que se sale cronológicamente, pero sí es un dato curioso, sea que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional un fuste de ara romana reaprovechado con un poema dedicado a Raca, que parece ser que es una esclava o una hija de Mingan Rum. Mingan Rum no es otro juez que de la ciudad de Mérida, que ejerció en el tercer cuarto del siglo XII. En el listado, en el registro que hay de jueces bien estudiados, como Manuela Marín, Maribel Fierro, etcétera, del CSIC, pues viene recogido este juez que desempeñó sus funciones aquí en Mérida, en una fecha tan tardía ya, como estamos hablando, como en la segunda mitad del siglo XII, ya bajo dominio almohade, ¿no? Bueno, rápidamente hablar de la sociedad que habita en la Medina, no solamente en la Medina, sino en el territorio, pues estaba conformado por lo que era la UMA, la comunidad pueblo, todos protegidos evidentemente como endemías, que tenían que pagar, eso sí, un impuesto. Tanto judíos como cristianos tenían una serie de deberes y derechos propios, siempre bajo el dominio islámico, evidentemente. Y bueno, pues ahí entramos en un proceso donde, bueno, cada vez está mejor estudiado. Sí es verdad que no podían desempeñar cargos públicos ni desempeñar otro tipo de funciones, pero bueno, parece ser que las situaciones sociales más o menos se llevaban. Sí es verdad que, bueno, una serie de circunstancias Mérida entrarán en desgracia por esas revueltas que van a protagonizar una de estas minorías, concretamente la muladí, que ya sería mayoría a mediados del siglo IX. Los muladíes no dejan de ser los antiguos habitantes de la ciudad que se han convertido al Islam y son los que evidentemente van a dar más problemas junto con los bereberes. Estas dos eh, grupos sociales no se pueden ver y van a haber enfrentamientos continuos y al final quien saldrá perjudicada será la ciudad. Esto dará motivo a la fundación de Badajoz. Como he explicado, bueno, pues está bien recogido en la historiografía, los árabes, que son los que evidentemente llevan el peso de este dominio de toda la península ibérica, pero que aquí son minorías, ¿eh? En este caso está representado tanto por los gobernadores, como hemos hablado, en este caso por hijo de emires y algún que otro cargo militar, y algún juez. Los bereberes sí serían mayoría, como hemos ido explicando, no solamente en la ciudad, distintas tribus, concretamente la tribu de Mignasa, la tribu de Gutama, Sinjaya, sino sobre todo por todo el territorio. Son mayoría sin lugar a dudas. Y los cristianos mozárabes, que sin un primer momento van a ser mayoría, estamos hablando del siglo VIII, buena parte del siglo IX, a partir de la caída en desgracia de Mérida, a partir del 868, ya no vamos a tener noticia alguna sobre el obispo de Mérida, que sí bien está documentado porque participa en varios concilios que tienen lugar en Córdoba y parece ser que también, por ejemplo, la Basílica de Santularia estará en uso hasta esta segunda mitad del siglo IX. El registro arqueológico sí no ha documentado que a partir de ese momento, ya en época califar y posteriormente ya se encuentra totalmente abandonado y se reutiliza para otros fines. Sí tenemos también documentado una serie de edificios
habitados por la comunidad mozárabe, ya fuera monasterio, basílica, pues tenemos el Torico de San Pedro, la iglesia de Santo Tomé en Plasencia y, cómo no, evidentemente, pues la Basílica de Santa Lucía del Trampal, que después de las intervenciones sucesivas de Luis Caballero, pues estratigráficamente se ve que pertenece a ese siglo VIII y pervive casi hasta finales del siglo IX. Pertenecería a un complejo monasterial más amplio. Luego, otro dato curioso es que en las intervenciones que se han desarrollado con motivo de infraestructuras viarias, ferrocarril, carreteras, etcétera, o regadíos, se han documentado una serie de alquerías, no dejan de ser, para entendernos, cortijos de la época donde viviría la población, pues en muchos de ellos aparecen enterramientos, pero no con el ritual islámico, sino con el ritual cristiano, lo cual nos da a entender que estas alquerías estaban habitadas por la comunidad cristiana. Otro ejemplo de esta pervivencia durante este primer siglo de dominio islámico de la comunidad mozárabe, pues la tenemos una serie de esculturas, de restos escultóricos que se han conservado en las excavaciones de Santa Eulalia y que nos remiten a esa pervivencia, por lo menos, como he dicho, hasta mediados del siglo IX. Otra comunidad importante, en este caso no evidentemente, por el número de fieles o de habitantes, serían los judíos. Sí está documentado que era una de las aljamas más prestigiosas. Esto no solamente es ahora, sino que viene del siglo IV, siglo V, en la postrimería del Imperio Romano, sino también durante durante el dominio visigodo, y esta comunidad judía va a permanecer en activo por lo menos también hasta finales del siglo IX. Y la comunidad muladí, como he explicado un poquito anteriormente, va a ser la protagonista de esos enfrentamientos que a la postre darán por la pérdida de importancia administrativa que tendrá Mérida durante el siglo IX. Un ejemplo epigráfico bien conservado de esta presencia de la comunidad judía es esta inscripción de carácter funerario del Rabí Jacob, que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional y que pertenecería a la segunda mitad del siglo VIII. Bueno, rápidamente, hablando de este primer declive de la ciudad, pues evidentemente por los enfrentamientos motivados contra el poder central, que el gran protagonista es Marwan ben al-Jiliki, que, bueno, llegaron a un acuerdo con Abderramán II y, con Mohammad, perdón, el que le sucederá en el cargo, y, pues fundará la ciudad de Badajoz. Ese enfrentamiento que se va a prolongar durante unos 20 años. Hay que decir que Abderramán es una persona muy conocida, no solamente en la Medina de Mérida, sino en la frontera inferior, en todo el Egar, en todo lo que sería el occidente del Andalus. Y aquí vienen recogidas todas aquellas poblaciones que participan en esas revueltas, en algunas que lo acogen, le dan cobijo, y en otras que participan porque sus líderes también son dirigentes de esa comunidad muladí y llegarán a formar casi un estado propio durante esa segunda mitad del siglo IX y principio del siglo XX. Las consecuencias que se derivan de este enfrentamiento directo con el poder emiral, pues va a ser una reducción del perímetro amurallado de la ciudad. Ya las tropas cordobesas se dedicarán a romper o a hacer una serie de cortes en la muralla tanto romana como el refuerzo tardío del siglo V, bien documentado en Morería, como podemos ver en la imagen superior, como en la imagen inferior se ha documentado recientemente en las excavaciones realizadas en la Huerta de Otero. Esos cortes brutales que, van a dejar convertida la muralla en un queso gruyère. Y hay que tener en cuenta que una ciudad del Alto Medievo sin defensa urbana, al no ofrecer protección alguna, pues las comunidades que vivieran en su interior pues, le irían abandonando progresivamente. Con la fundación de Badajoz en 1875, estas comunidades encontrarían allí su cobijo. Aquí tenemos un plano donde se especifica un poco, se explica cómo quedaría esa Medina ya totalmente reducida, casi a un tercio de su antiguo esplendor, casi sin defensas, y así va a permanecer por lo menos durante el último tercio del siglo IX y los primeros 20 años, se puede decir, del siglo X. Se estará bajo dominio de los bereberes del norte de la actual Extremadura, concretamente
los Banu Tayyid, que eran señores de Coria, de Idaña Bella, y que ante ese repliegue de la ciudad van a ocuparla, van a ocupar también Alange y se harán fuerte aquí en la ciudad de Mérida. Sí, os tengo que comunicar así rápidamente el proceso de arabización e islamización que vive la ciudad en la segunda mitad del siglo IX, bien documentado en esos fustes que se conservan en el Parador de Mérida y también en una serie de epigrafías conservadas en la Basílica, bueno, lo que sería la Basílica de Casa Herrera, convertida ya bajo dominio islámico en una alquería, y que nos vienen a mostrar pues, una serie de textos de carácter espontáneo, que la verdad es que lo hacen únicos en la península ibérica, que son de la segunda mitad del siglo IX, y que nos vienen a indicar que parece ser que lo que dio lugar a unas prisiones o gente que estuviera sin libertad, porque el texto lo que nos indica es clemencia, son invocaciones a Alá, etcétera, ¿no? Pero rápidamente, ya para ir finalizando, el califato, el periodo de paz, de prosperidad, Mérida volverá a recuperar cierta prestancia. Ya a nivel administrativo, la capitalidad de la frontera se la llevará a Badajoz. Así, tener en cuenta que cuando Abderramán III, antes de nombrarse califa, el que apaciguará todos estos levantamientos que podemos ver en el plano superior de la izquierda, en amarillo. Desde Mérida someterá a todas estas tribus bereberes que campean ahí a su ancha en el curso medio del Guadiana y la zona del Gar, y entraremos en una etapa de dinamismo económico, cultural y también en el nombramiento de una serie de jueces, como vemos en el plano que tenemos indicado ahí, en el caso de Mérida, pues 3 bien recogidos, que bueno, pues son la mitad de los que hay en Badajoz, pero es que la documentación que se conserva es esa, ¿no? Si la historiografía al uso, las crónicas conservadas nos viene a decir que Mérida durante el califato pues, es una de las ciudades más importantes en línea de frontera, equiparable pues, a Jaén, Toledo, Naza, que se corresponde con la ciudad de Vascos en la provincia de Toledo, Zaragoza, Guadalajara, Coria, etcétera, ¿no? Mérida y Toledo son de las más importantes ciudades de Andaluz y las mejor fortificadas porque ya durante esta etapa, en la época califal, se vuelve a recuperar el pomerio anterior y se vuelve a reedificar esa muralla, ya evidentemente con menor prestancia, una especie de calicostrado, y luego también nos viene a recoger cómo esa importancia durante la época califal del nombramiento de visires y caides para Mérida con el mandato de Abderramán III, ¿no? Que nos explica un poco cómo la ciudad servía para el establecimiento de los ejércitos aquí en la Cora de Mérida. De la provincia, así decirlo rápidamente, que será una de las más importantes, bien documentada. La historiación nos viene a recoger que estaba constituida por varios distritos, son distritos agrícolas, y que a su vez comprendían castillos, ciudades y aldeas, que cada vez tenemos más claro dónde se ubicaban y de qué manera organizaban todo ese organigrama de carácter administrativo y territorial. Hay una lista no definitiva, la mejor conservada, la del Gran Cronista Al-Razi, que recoge 41 provincias para esa época. Hay algunas que son diminutas, pero, como ya digo, la Mérida será de las 3 más grandes que funcionen en Al-Ándalus en esa etapa. La terminología que recoge la fuente árabe es Medina para ciudad, son distritos, el Iklim, fortalezas, Hins y aldeas kurdas. Bueno, nosotros en el trabajo que hemos realizado hemos ubicado, gracias a la labor historiográfica y cada vez más al registro arqueológico, dónde se ubicarían estos asentamientos, tanto como ciudades, como alquerías, como asentamientos en altura fortificados, y que también vienen recogidos en la historiografía, como podemos ver aquí en el texto que viene recogido debajo del plano. También los itinerarios están muy bien recogidos por la historiografía, no solamente por la Idrisi, Ibn Hawkal. Evidentemente, sí hay que tener en cuenta que buena parte de estos itinerarios van a reutilizar las antiguas calzadas romanas. Se van a crear itinerarios nuevos al fundar nuevas ciudades, en este caso, por ejemplo, el de Badajoz, que no deja bueno, pues evidentemente de reutilizar también el curso bajo del Guadiana, y las medinas principales, se puede decir, de lo que conformarían lo que sería la Cora, ¿no?
evidentemente encabezado por Mérida, Badajoz, que tendría un alfoz propio bastante amplio, Turguila, Trujillo y Coria ya en la zona de frontera más alta. Este poblamiento y su ubicación especial también le hemos dedicado un especial interés y desarrollo en el texto con la ubicación de todas estas tribus bereberes muy importantes a lo largo y ancho de todo el territorio y los enfrentamientos que van a tener lugar durante el siglo VIII y durante el siglo IX. Se ubican, como podemos ver en el plano, en el curso medio del Guadiana y también en el curso medio del Tajo. Bueno, Mérida seguirá siendo una ciudad muy importante hasta la caída del califato. Una vez que ya la caída del califato dé lugar al surgimiento de los reinos taifas, pues evidentemente caerá en desgracia. Aquí la ciudad que va a englobar a todo el territorio va a ser Badajoz. Ya sabemos que, bueno, fue fundada a finales del siglo IX, en el siglo X tendrá más importancia ya a nivel administrativo y encabezará la frontera inferior, su defensa, pero a partir del siglo XI, sin lugar a dudas, la taifa Aspasí se convertirá en el garante, se puede decir, de defensa ante los reinos cristianos, ante ese imparable reino de León, y Mérida apenas aparece en los textos, ¿no? Bueno, pues evidentemente hay que pensar también a lo mejor qué hubiese pasado si Mérida no hubiese caído en desgracia. Quizá al no fundarse Badajoz, pues Mérida hoy día a lo mejor sería una ciudad como Badajoz, incluso con más población, pero también hay que considerar que, bueno, buena parte de esos monumentos que hoy día podemos disfrutar, como son su edificios de espectáculos públicos, viviendas romanas, circos, etcétera, pues estarían hoy día seguramente todo ese material reutilizado en nuevas obras. Para ir terminando, pues finalizar aquí con una imagen de lo que sería el reino Taifa Aftasi, que tendría como capital a Badajoz y que, bueno, pues evidentemente toda la preponderancia, toda la importancia a niveles administrativos y que recogen bien la historiografía, los cronistas de la época, pues se centrarán en Badajoz y de Mérida apenas se dirá nada, ¿no? Para finalizar, así decir que, bueno, la historiografía es clara en ese sentido. El gran cronista Al-Razi, al servicio de la dinastía Omeya, viene a decir que Mérida es el centro de un extenso territorio. Elena de Felipe, en su estudio sobre los bereberes, viene a decir que la Coro de Mérida comprendía el mayor número de topónimos procedentes de tribus bereberes mencionados en la fuente árabe, lo cual es muy significativo, y que ya en una fuente tardía viene a decir que con los omeyas tuvo gobernadores de alto rango, tanto a nivel civil como religioso, pero enseguida obtuvo Badajoz la primacía sobre ella. Y ya sin más, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Y ahora paso al turno de preguntas, si tenía algunas en el chat bueno, Isidoro pues estará bien a pasarme. Bueno, ahora mismo acaba de llegar un mensaje en el chat de Esther Bullolo dándote las gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Esther. Ya te conozco hace muchos años y sé que te gustan todos estos temas. No solamente de la etapa anterior a los musulmanes, sino todo el periodo de la ciudad. Vale, bueno, aquí Aurora Rodríguez Fernández por lo siguiente. Me gustaría hacer una consulta. ¿Qué evidencias tenemos sobre los trazados de la muralla de época islámica? Sí, bueno, el trazado de la muralla de época islámica hay que tener en cuenta que se va a reutilizar el antiguo pomerio romano visigodo y después tenemos en las intervenciones que se han realizado en los últimos 30 años en Mérida esa rotura que he comentado con la revuelta muladíes, como afecta de manera pues, ímproba a ese mantenimiento de la ciudad. También cómo se recupera otra vez esa rotura gracias a reparaciones documentadas en la zona de Morería, con ese calicostrado que parece ser que vuelve a recuperar parte de, o si no toda la muralla primigenia, y posteriormente cómo se abandona definitivamente y se levanta una muralla de tapial ya en el siglo, a finales del siglo XI y sobre todo con los imperios africanos con los almohades, bien documentado tanto en la zona de las excavaciones realizadas en la calle Almendralejo, con Calle Holguín, también como en la zona de donde está el convento de San Andrés, etc. Bueno, pues Javier, hasta la enhorabuena. Siempre un placer escucharte y aprender contigo.
Luego Celedonio Salguero hace una pregunta. Mérida dispone de un amplio contenido en enterramientos. ¿Qué nos puedes decir? Sí, bueno, es un tema que no he tratado, en el libro sí lo desarrollo, evidentemente, pero es que ya no daba más. He querido resaltar lo que me parecía más significativo, pero sí decir que en Mérida, durante ese dominio de Omeya, todas las áreas funerarias se van a ubicar extramuros, algunas de ellas con un número importante de enterramientos, que podemos llegar casi a los 2000, concretamente la zona del antiguo matadero de Resti, Telefónica, toda la zona esa noreste de la ciudad de Mérida, que va hacia el cuartel, el antiguo cuartel de artillería. En todas esas intervenciones, y hoy día continuamos exactamente igual, pues hay ya una más vara, lo que es un área funeraria islámica considerable, que tiene una previdencia hasta finales del siglo XI. Hay otra más vara bien documentada en la zona sur de la ciudad, al otro lado del río, también en la zona de bodegones, bien documentada, y luego vemos cómo cuando la ciudad se ve retraída, cuando disminuye, cómo estos enterramientos se ubican en el antiguo Pomerio, fuera de las murallas ya retraídas de época tardía, bajo dominio islámico, pero dentro de lo que sería el Pomerio romano visigodo. Vale, bueno, hay felicitaciones y gracias de Teresa Sáez, de María Rodríguez, de José María Díaz, de Maribel Paredes. Y luego Celedonio Salguero tiene otra pregunta. ¿La calle Cava de Mérida qué referencia tiene con la muralla y protección? La calle Cava de Mérida. Esta es la que está a la del puente, ¿no? Pues no Creo no te recordar. sabría decir. Sí, tendría una... Sí, creo que es cuando se reduce la ciudad y se crea el foso. Ya estaríamos hablando de la segunda mitad del siglo XI, que va a pervivir hasta la llegada de las tropas encabezadas por Alfonso IX. ¿Mm? Ángel Gómez Beltrán dice, hola Bruno, hablas que Santa Lucía del Trampal es del siglo VIII, tiene rasgos visigodos e islámicos. ¿Esto es así o son elementos reutilizados por los musulmanes? Bueno, en buena parte del material es reutilizado. Ahí había una serie de edificios dedicados a la diosa Taecina. Evidentemente, los sillares son reutilizados, pero por la estratigrafía, por el estudio de la cerámica realizada por Luis Caballero en los 20 años que él la estuvo estudiando, parece ser que el edificio se levanta en una fecha indeterminada de final del siglo VIII, perdido durante el siglo IX, y bueno, pues con las revueltas estas continuas que va a haber y el estado de semi-independencia que va a tener todo el occidente del Andaluz, pues se abandonará a finales del siglo IX, principios del siglo X. Bueno, Celedonio dice que sí, supongo que será a la duda esa que habría sobre la calle Cava, pero vamos, entiendo que la pregunta que hizo Celedonio está respondida. No sé quién tiene algo más que preguntar. Bueno, pues yo muchísimas gracias a todos los oyentes. Y nada, cualquier duda, pues me podéis transmitir también. Ya sabéis que trabajo en el consorcio. Y, y bueno, si alguno está interesado en el libro, también lo puede adquirir. Bueno, pues reitero, muchísimas gracias a todos vosotros por escucharme hoy. Sí, pues comunicaros que el mes que viene tendremos el último seminario de este primer cuatrimestre del año, en el que Carlos Morán nos hablará un poco del teatro romano y esa fase reconstructiva desde Maximiliano Macías hasta la de José Menéndez y Pidal. Sí, yo creo que es el 26 de mayo, exactamente también a las 8. De modo que os entablo aquí de nuevo a un nuevo seminario. Muchísimas gracias.